Podría bañarme en esto durante horas. ¿Cómo se hacía esto en 2010? Así, a ver, enfoca. Agua de avena del Mercadona, fantástica, maravillosa, no sé lo que vale, 3 euros, la mejor inversión del verano. Métela en la nevera, que está más fresquita y da más gustito. Hoy venimos a hablar de Insidious otra vez. Y es que en el anterior vídeo ya hablamos de Insidious 1 y 2, pero dirigidas por James Wan, las originales. Y hoy os vengo a hablar de las siguientes 2 entregas, películas que yo creo que están muy creadas para los fans de la saga, ya que nos van a poner en contexto y nos van a dar todo el background y la historia de Elise, nuestra parapsicóloga medium de confianza. Además, estas 2 películas, como no han sido dirigidas por James Wan, así separamos un poco y dejamos como el monotema James Wan por allá, y aquí hablaremos de los directores que se encargarán de estas 2 secuelas, precuelas, como les quieras llamar. En el capítulo 3 de Insidious no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, porque lo último que vimos en Insidious 2 era esta puerta abierta que se dejaba con esta familia que de repente Specs y Tucker iban a verla. Y por cierto, la niña que vemos en la escena esta que dice hay una señora ahí, es Jenna Ortega, muy pequeñita y muy buena. Ay, angélico, me dan ganas de abrazarla. Bueno, pues en esta peli pensábamos pues que igual íbamos a seguir esa trama, ¿no? La de esta chica que había pedido ayuda a los hermanos. No sabíamos bien lo que le pasaba a esta chica Allison, pero no, esa trama se deja ahí y nos van a explicar la historia de Elise, Specs y Tucker, como se conocen. ¿Quién llevará las riendas de esta película? Leigh Whannell. De hecho, Leigh Whannell es la persona que creó esta saga. La creación de los personajes es de Leigh Whannell. Pero es que James Wan y Leigh Whannell llevan muchos años haciendo combo. Ya lo vimos en el anterior vídeo, que os voy a dejar por aquí para que lo veáis si no lo habéis visto, donde os explico que empiezan ya trabajando juntos en el corto de Saw y luego en las películas de Saw, que de hecho antes del corto de Saw, Leigh Whannell ya estuvo haciendo un papel en Matrix Reload en 2003. Será con Insidious 3 cuando Leigh Whannell dé el paso a dirigir una película, a dirigir su primera película, ya que él había estado detrás como productor ejecutivo, guionista, siempre ha estado en este combo con James Wan, pero nunca se había puesto detrás de las cámaras a dirigir, y aquí tenemos su debut. La trama de esta película, la verdad es que podría ser una película genérica de terror que hemos visto muchísimas veces, pero como os expliqué en el anterior vídeo, todas estas películas de Insidious tienen un punto muy importante, y es que sobre todo la 1 y la 2 han sentado las bases para las siguientes películas. Claro, en 2015 ya se habían limitado muchos de los tropos de Leigh Whannell y de James Wan, entonces sí que es verdad que es una película que nos pilla un poco con cosas que ya hemos visto, pero aún y así es muy disfrutable. Conoceremos a Quinn, una chica que ha intentado ponerse en contacto con su madre que falleció, y por lo que sea no ha funcionado. Entonces se pondrá en contacto con Elise gracias a que le han pasado su número y su dirección, y bueno, Elise está un poco reticente, no quiere volver a ir al más lejano. De hecho, esta película se sitúa un tiempo antes de todo lo sucedido con la familia Lambert, o sea que esta sería previa a Insidious 1 y 2. Pero bueno, como Elise es más buena que el pan, le dice a Quinn que venga, va, que te sientes, me cuentes tu historia y vamos a ver qué podemos hacer. Elise intentará poner en contacto con su madre, con la madre de Quinn que falleció, pero ahí no hay nada que rascar. Y de hecho Elise le dirá una frase que sentará las bases para toda la película: si tú llamas a un muerto, todos te oirán. Y es lo que pasa. Ha intentado invocar y ponerse en contacto con su madre no la ha escuchado, y hay alguien peor que sí que la ha escuchado y viene a por ella. Y es que ante todo lo que necesitamos en esta película es un buen drama, ya lo tenemos. Es que ese padre se encuentra sobrepasado ya que su mujer ha fallecido, él se ha quedado a cargo de la casa, que por lo que vemos parece que ese señor era bastante ajeno a lo que venía siendo las tareas del hogar, y además pues a su hija que está a punto de hacer la prueba para la Academia de Teatro de Nueva York, está en un punto de su vida bastante importante, y un hermano pequeño adolescente que también está, bueno, pues el Festival de la Hormona tiene este señor en su casa. Así que este hombre parece que está ajeno a todo, pero es que está totalmente sobrepasado. Quinn se irá
hacer esta prueba, a realizar esta prueba para entrar en la Academia de Teatro de Nueva York, donde por cierto James Wan hará un cameo siendo el director de la academia. No sé si os habéis dado cuenta, pero en Insidious 3, en esta escena tenemos a James Wan, el director de las dos primeras, haciendo un cameo. Fíjate tú cómo le gusta a él. Justo allí verá una sombra que le saluda y al salir, cuando está hablando con su amiga Maggie, también hablarán, estarán ahí, bueno, tendrán un poquito de tensión y cuando deciden marcharse, mientras ella se levanta y va a cruzar la calle, una sombra, una silueta se le aparecerá, pero por otro lado vendrá un coche y la atropellará. Y aquí será cuando Queen quedará postrada en cama. Pues imagínate, pues un cuadro a la pobre porque tiene las dos piernas rotas, o sea, imagínate. Pero seguimos sin saber qué es lo que le está saludando a Queen, qué es lo que le está acechando. De hecho, hay un tropo que me gusta mucho de la película, que es que cuando Queen se queda en silla de ruedas y se queda postrada en cama, el padre pues le traerá un montón de cosas y entre ellas una campanilla para cuando necesite algo, que eso se utiliza durante toda la película, incluso para algo tan sencillo como asustarnos pensando que Queen necesita algo, que su padre se levanta y no estaba pasando nada. Pero es, como os digo, la sencillez y la sutileza, que a veces no me hace falta, depende de qué cosas, una campanilla, como en las anteriores películas vimos un piano o cualquier cosa, por pequeña que sea, puede tornarse terrorífica. Queen tiene un amigo, su vecino Héctor, con el que se va comunicando mientras hablan por mensajes, pero muchas veces se van dando golpes en la cabecera de la cama. Y esta fue una de las escenas que más me aterró cuando la vi, que era ese momento en el que están hablando, se están mensajeando en ese momento, y vemos que ella le dice, ¿te he despertado? Porque ha dado los golpes y él le ha contestado y le dice, no, tranquila, estoy en casa de mi abuela. Si este chico estaba en casa de su abuela, ¿quién está al otro lado? Volvemos otra vez, la sencillez, los golpes, las palmadas, todas estas cosas que son tan sencillas pero que hace que se nos pongan la piel de gallina. Y ahí encontraremos pues un tropo bastante reconocido, donde veremos pues a Queen mirando por debajo de la cama, como buenamente puede, porque recordemos que tiene las dos piernas escayoladas. Entonces toda la parte esta en la que ella está limitada a un espacio también es bastante angustioso, porque no se puede levantar y marcharse. Tiene que estar en esa cama y simplemente intentar pues dormir, pasarlo lo mejor posible. Pero claro, es que tiene un demonio acechándola. Y es que en esta casa cada vez habrán más movimientos y actividades paranormales. Incluso empezará a materializarse este demonio que aparecerá con una máscara de oxígeno, que por cierto yo recuerdo cuando vi esta peli, que fue cuando me dio mi primer ataque de asma, y esta película la vi al poco y madre mía, o sea, yo estaba igual. Yo estaba exactamente igual. Pero por lo que parece, este demonio lo que quiere es destrozar a Queen, tenerla cada vez más debilitada para poder llevársela al más lejano como mascota. De hecho, este demonio, veremos sus pisadas, que son como carbón. Veremos incluso que estas pisadas están a través de la habitación. Parece que ha caído al suelo desde la ventana a la calle, pero cuando se giran veremos que este demonio intenta agarrar a Queen, pero bueno, con su padre forcejeará. Sí que es verdad que le hace daño en el cuello, así que aquí tenemos otra lesión más, con lo cual Queen se va debilitando cada vez más, y la Queen del más allá, que nos aparecerá en algún momento como una especie de... Bueno, quizá ahí sí que van a tirar un poco a este tipo de fantasmas más del J-horror, porque la veremos como caminando con sonidos de huesos, traqueteos y sin cara, porque le faltan partes a la Queen del más lejano, porque todavía está en el plano de la realidad. Pero es que este demonio, el demonio que tenemos en esta película, lo que quiere, como os digo, es ir debilitándola para que cada vez esté más cerca de donde está él, para tenerla como mascota, que es lo que hace este señor con la máscara de oxígeno, tener a almas como mascotas y para torturarlas, o sea, para tenerlas de mascotas y torturarlas. Es que de verdad, o sea, es que en el más lejano la verdad es que la gente, o sea, bueno, claro, si se van muriendo gente que en la vida real pues eran unos cuadros que te hace pensar a ti
que en el más lejano van a ser buenos fantasmas. Pues nada. De hecho yo, pues te digo una cosa, yo sería ese fantasma que te hace bromitas, pero no te llevaría al más lejano. Yo pues como mucho te escondería el pasaporte justo antes de que tengas que marcarte en el avión, pero que luego te aparecerá. Yo sería la jajotas, la bromista, pero esto de ir llevándote a la gente, chico, dejar a la gente que viva y ya está. No sé, digo yo, porque claro, estos son demonios, no son espíritus. Es que vaya lío, tío. Yo solo quiero ser, pues, un espíritu, pues, simpaticote, ¿sabes? No te voy a dejar la nevera abierta para que se te descongele el congelador. Bueno, y ahora viene una de las partes que me parecen más divertidas de esta película, y es cuando introducimos a los personajes de Specs y Tucker, porque claro, este padre está totalmente, pues, flipando con lo que le está sucediendo en su casa, y de repente dice, bueno, ¿qué hago? Y el hijo, que como os digo, es un chaval, pues, adolescente, dice, oye, que he visto estos tíos que tienen una webserie donde son unos cazafantasmas. Luego el padre se pone en contacto con ellos, vienen a casa, pero claro, ellos se dan cuenta que lo que está pasando en esa casa es, pues, algo que se les va de las manos, que no pueden con eso. Y será ahí cuando aparezca Elise y diga, escúchame, Specs y Tucker, quédate aquí, quédate conmigo, quedaros conmigo y vamos a ver qué podemos hacer entre los tres. Y aquí ya va a empezar el despiporre, donde ya conocemos lo que va a suceder, ¿no? Pues que Elise va a intentar ponerse en contacto con el más lejano para que la hija pueda volver de ese lugar oscuro y tenebroso en el que está, porque aparte tenemos una parte de una escena que a mí me dio muy mal rollo, que es cuando ya está en este mood, pues cada vez más débil. Veremos como incluso se rompe las escayolas y comienza a caminar de una manera, pues, que nos puede recordar a, como os digo, puede tener ecos de J-Horror. Pero es que este demonio es muy juguetón, y este demonio también lo que hace es que se le aparezca a Elise, su marido, que ya está fallecido, y le dice que no, que lo que tiene que hacer es dejar de ayudar a la gente y pues cancelar su suscripción a la vida, así yéndose con ella, ¿no? Entonces de repente pues Elise incluso llegará a pensarlo, pero no lo hará, porque ella lo que tiene que hacer es ayudar a la gente porque es muy buena persona. Y es que habrá un punto en el cual veremos pues a estos investigadores de lo paranormal y mediums y al padre y al hijo pues llevándolo bastante mal el tema, cuando les dice Elise que aquí la única que puede salir del más lejano es Quinn, o sea que está atrapada y lo tiene que hacer ella. Pero ay amiga, cuando esté a puntito de pues completarse esa Quinn del más lejano, porque vamos viendo que cada vez pues tiene más extremidades, que cada vez parece que está más cerca de quedarse como una marioneta de este hombre que no puede respirar, este nuevo demonio en esta película. Veremos que, como si fuese un ser de luz, aparecerá la madre de Quinn a decirle al hombre vete de aquí y no vuelvas. Le decía Sméagol a Gollum, me remito otra vez a la misma referencia, pero es así, porque básicamente van con esta luz y vete ya y no vuelvas, y por supuesto pues este demonio desaparecerá. Quinn volverá a lo que viene siendo el plano de la realidad, y veremos pues este final bastante feliz. Como os decía, que estas películas, lo decía en el otro vídeo y yo aquí me remito, la gran mayoría de estas películas suelen acabar bien, son películas safe play, son películas donde por muchas cosas que pasen no suele haber ninguna cerrada de sesión. Incluso en esta saga tenemos el drama, ¿no?, de esta muerte de Elise en la primera película, pero aún así sigue siendo un personaje recurrente que sale en todas y cada una de ellas, con lo cual, aunque es un personaje que no está en el plano de la realidad con las familias, ella siempre está ahí ayudando. Entonces no deja de ser algo bastante seguro. Es que en esta película tenemos este alivio cómico también con la presencia de Specs y Tucker, y viendo cómo se crea esta alianza de estas tres personas, creando aquí este trío maravilloso que ya conocimos en las películas anteriores, pero no sabíamos cómo se habían conocido, cómo estos chicos habían llegado a la vida de Elise y viceversa.
Entonces sí que es verdad que esta película puede sonar genérica, puede ser una película bastante básica, incluso si me lo permitís, pero necesitábamos un background de Liz. Aún así nos faltan cosas por saber de ella, pero aquí ya tenemos por lo menos una pieza en el puzzle. Pero como siempre en estas películas nos tienen que dejar un final abierto, el último screamer, el último jump scare, y aquí será cuando Elise vuelva a su casa, encuentre un jersey de su marido, siendo este pues como una especie de señal diciéndole estaré contigo siempre. Pero, amiga, el perro se pone a ladrar, y cuando un perro ladra sin nada, sin que le pase nada, sin que haya nada, es que algo está sucediendo que tú no ves, y ahí se nos congela esta imagen maravillosa donde vemos a Liz y a el demonio rojo apareciendo a su lado y dejándonos otra vez una puerta abierta y sabiendo que va a aparecer una cuarta película. Interludio entre Insidious 3 e Insidious 4. Vamos con uno de mis directores favoritos actuales. Creo que es una persona que tiene muchísimo potencial y un pelazo. Y estoy segura que conocéis, y si no lo habéis visto el GIF 1000 veces de una de sus películas más escalofriantes, The Taking of Deborah Logan, película que es completamente aterradora y a mí me flipó. Y es que Adam Robitel, que es el director de Insidious 4, La Última Llave, nos va a traer la historia de Elise, la historia de ella, de su vida, ese background que necesitábamos para completar la historia con Insidious 3. Y esta película, yo sé que hay mucha gente que no le ha acabado de gustar porque luce un poco telefilm, pero a mí me funciona muy bien. Por cierto, Adam Robitel, director de Escape Room 1 y Escape Room 2, que me parecen las dos súper disfrutonas, y que estas películas de Escape Room son lo más cercano que tenemos a las Destino Final de los 2000. Eso es una realidad y yo creo que más de una persona estará de acuerdo conmigo. Seguimos con los mismos 4 productores: Jason Blum, que ya lo conocemos, Blumhouse, a Oren Peli, que es uno de los productores de Paranormal Activity, y luego Leigh Whannell y James Wan. O sea, seguimos con estos productores, pero esta vez, como os digo, la película será dirigida por Adam Robitel, una persona, como os digo, que me parece más que interesante seguir su cine. Y es que aquí nos tendremos que ir. Bueno, la película empieza con un flashback al pasado, porque nos van a explicar, como os digo, la historia de Elise per se, ya más background de este personaje que tanto nos gusta. Y esta película es lo que nos faltaba a las fans de la saga para conocer a este personaje. Y aquí ya veremos de dónde le vienen los poderes, cómo ha vivido Elise. Y la película nos empezará con un flashback al pasado, a los años 50, donde veremos que el padre de Elise es una persona bastante turbia, un señor que utiliza la violencia cada vez que Elise dice tener contacto con algún espíritu del más lejano. Y veremos también cómo su hermano pequeño tiene muchísimo miedo al padre, al igual que ella, y una madre abnegada que está viviendo también con ellos, todos bajo el yugo de este padre, como os digo, bastante. Y como siempre, los gadgets, los cachivaches. Es un cachivache. Películas que los vemos a priori y decimos, esto va a ser algo importante para la trama. Bueno, pues en esta película encontraremos un silbato, porque es que, como os digo, el hermano de Elise, Christian, tiene mucho miedo porque ella le dice que ve cosas. Así que una noche, cuando están durmiendo, de repente Elise verá un demonio. Este demonio que está representado por mi queridísimo Javi Botet, este demonio de cara de llave, pero que en realidad tiene dedos de llave. Pero bueno, no vamos a entrar en qué sonaba mejor. Si las llaves las tienen los dedos, pero se llama K-Face, que creo que queda mejor que Finger K. La verdad es que sí, que es más sonoro, o sea, la sonoridad es más bonita, la verdad, porque yo K-Face aún, pero Finger K no me gusta. Y es que ese silbato, cuando Audrey, la madre de Elise, se lo entregue a Christian, a su hermano, le dirá: cada vez que tengas miedo, tú silbas con ese silbato, redundante, y entonces yo vendré a ver qué sucede, porque como te digo, este niño, pues su hermana ve cosas y claro, el pobre está pues que se hace popó encima. Y por supuesto habrá esa noche actividad paranormal en la cual veremos a esta pequeña Elise
poseída por este demonio de las llaves en la mano, este K-Face, y llamará. Este nene pues llamará a su madre con el silbato y en ese momento en el que ella, Elise, está poseída, aparecerá su madre y será con los cables ahorcada, que es una escena bastante aterradora porque vemos a esta niña totalmente poseída y su madre pues de fondo, ¿no? Las piernas, claro, imagínate el percal de esa casa. Y mientras Elise está en el más lejano, completamente poseída por este Javi Botet con dedos en las llaves, con llaves en los dedos, y que le está diciendo que le tiene que ayudar a abrir una puerta roja o las puertas rojas. Claro, al final lo que parece es que este demonio quiere es que cuantas más puertas rojas se abran, más cerca estará el más lejano del plano de la realidad, con lo cual se podrán alimentar de estas almas humanas, con lo cual imagínate, menudo percal. Cada vez que Elise le dice a su padre que hay algo en esa casa, el padre la obvia completamente y de hecho pues le pega tremendas palizas. Así que en una de estas, que Elise ya será una chica de unos 18, 19 años aproximadamente, tras uno de estos ataques violentos del padre de Elise hacia ella, porque le dirá, oye, ahí hay alguien, yo he visto una mujer, y el padre le dice, no hay nada. De hecho, el padre mira la habitación y dice, no hay nada, y ahí es cuando se vuelve otra vez violento. Elise decidirá dejar la casa en la cual vive y desaparecer, marcharse, dejando ahí a su hermano con el padre abusador, pero es que ella no puede estar más allí. Aproximadamente, más o menos, esta película se sitúa cuando termina Insidious 3, aproximadamente. Ya vemos a Specs y Tucker con Elise. Ellos ya van vestidos con traje y corbata, que es lo que se habla al final de la tercera película, en plan de, bueno, vais muy bien, me caéis muy bien, pero os podéis vestir un poquito mejor. Y aquí ya los vemos con un atrecho un poquito más elegante. Y entonces recibirá Elise la llamada de un hombre, el señor Garza, que de repente le dirá que tiene que ir a su casa porque en su casa están pasando cosas pues paranormales y terribles. Y cuando ella esté apuntando la dirección se dará cuenta que tiene que ir a su casa de cuando era ella pequeña, a su casa familiar. Claro, llegamos allí, ella intenta ir sola, pero Specs y Tucker le dirán que no, que van en trío como siempre. Ella cuando llegue a esa casa empieza a tener recuerdos del pasado y que vea que sí, note que ahí está pasando algo. Y la verdad es que este hombre se ha comprado la casa con todos sus ahorros y imagínate, te compras una casa con todos los ahorros de tu vida y resulta que está 2 puntos encantada. También te digo, las inmobiliarias tienen un papo. Me remito, me hizo mucha gracia cuando vi el remake de Amityville, la de 2006, que sale Ryan Reynolds, que ahí sí que se dice, no, es que esta casa es tan barata porque pasó esto, pero en pocas películas, y en pocas historias se dice el por qué la casa sale barata o por qué es tan fácil acceso a ese tipo de viviendas, ¿por qué? Pues porque vienen con regalo. Y en Amityville sí que es verdad que lo dicen, en plan de, sí, aquí sucedió esto y tal, y aún así, pues ya, luego Ryan Reynolds y su familia la compra y bueno, pues suerte, ¿no? O sea, el resto es historia. Por cierto, ese remake de Amityville me parece más que interesante, la trama. No, me parece más que interesante, me gusta, la verdad es que me gusta muchísimo. Es de estas películas que he revisitado de los 2000 que se sostienen bastante bien. Pero bueno, volvamos a Insidious 4. Elise de repente pues va con Tucker y Specs a tomarse un café y se encontrará 2 chicas que le recuerdan a alguien y efectivamente serán sus sobrinas. Más tarde llegará su hermano, Christian, pero ahí veremos que Christian está bastante enfadado con Elise, ya que evidentemente la dejó con un maltratador y está un poco resentido. Normal, pero también es que vivir en esa casa tendría que haber sido, vamos, terrible, o sea, eso tiene que ser horrible. Pero bueno, veremos que las 2 sobrinas están como interesadas por Elise. Volveremos otra vez a la casa y empezaremos a ver cosas otra vez paranormales e inquietantes. Porque mientras ellos montan este dispositivo, como siempre, ¿no? Specs y Tucker de cámaras y toda la mandanga, descubrirá Elise que hay algo en el sótano y lo que parece un espíritu que está pidiendo clemencia, veremos que no, que es una mujer real que está allí encadenada y allí es donde la película le da un giro que dices, wow, espérate,
espérate, estamos ante una película de secuestros, una película más terrenal, todo llegará. Pero claro, tú imagínate, la vemos ahí a esa chica que a mí me lucía un poco Mártires, este momento de con una argolla en el cuello, en una habitación apartada y completamente ida y pidiendo pues ayuda. Llegará el señor Garza, este hombre que es el que ha alquilado casa, pues diciendo que bueno, básicamente pues que ha tenido que hacer esto. Y claro, pues imagínate, encierra a Tucker y a Elise con esta chica en esta casa, en este sótano. Specs, que es Lai Whannell, estaba arriba acechando todo y será él el que le dé pues su merecido a esta persona que tiene a esta chica secuestrada. Pues además es que esa cerrada de sesión me pareció bastante curiosa porque le pega con un palo y luego le tira como una estantería encima de la cabeza, que es como wow, o sea, wow, se vienen cosas, como muy bien Specs, así se hace. Y aquí es cuando empieza ya un poco el tren de la bruja de esta película, que además es un poquito más larga que las otras, porque todas duran, las anteriores duran todas 1 hora y media escasa, no llega, y esa sí que se sobrepasa a lo mejor 15 minutos más, es casi 1 hora 45, cosa que se entiende. Hay una historia un poquito más larga, más allá de familia pide ayuda, porque aquí ya hemos resuelto, ¿no? Este hombre tenía a esta chica encerrada, tema resuelto, pero sí que es verdad que Elise verá desde la casa, o sea, desde fuera de la casa, que arriba está la mujer que ella vio de pequeña. Entonces, en plan de, vale, sí, hemos resuelto eso, pero sigue habiendo alguien, sigue habiendo algún espectro en esa casa. Y después de que la policía limpie la casa y todo quede pues un poquito pues en la nada, veremos cómo Elise verá desde la casa, o sea, desde fuera de la casa, que arriba está la mujer que ella vio de pequeña. Entonces, en plan de, vale, sí, hemos resuelto eso, pero sigue habiendo alguien, sigue habiendo algún espectro en esa casa. Y después de que la policía limpie la casa y todo quede pues un poquito pues en la nada, veremos las sobrinas de Elise, Melissa e Imogen, encontrarán el silbato del pequeño Christian, ahora pues su padre, un señor mayor. Y bueno, ahí va a ser cuando va a empezar el tren de la bruja que tanto nos gusta, de esta bruja pegándonos escobazos y metiéndonos sustos cada 2x3. Será ahora Melissa, una de las sobrinas de Elise, la cual caerá en las garras de este demonio de las llaves, que además tiene una técnica muy inquietante, que es que primero con una de las llaves que tienen los dedos como que te quita la voz, y apareces con esta especie de argolla aquí, y después vemos que también le abre como por la zona del pecho y también les va pues quitando el alma. Entonces, claro, vemos a Melissa que cae en un coma al igual que Dalton, y entonces es Elise junto a Imogen, que ya habían hablado, que también veía cosas. Y así que veremos que ellas intentarán ponerse en contacto. Y es que Melissa, como os digo, se quedará en coma como se queda Dalton, ¿no?, en la primera película, y ahí veremos a Elise que volverá a la casa familiar para intentar ayudar, porque claro, ya se ha quedado con el run run de que hay alguien. Y ahí habrá una de las set pieces que tanto me gustan de esta película, que es la escena de las maletas. Y es que en esas maletas, que se ven como en un tubo como una especie de tubo, como un respiradero, se empezarán a dar cuenta que dentro de esas maletas hay cadáveres de mujeres. Y ahí será cuando se descubra que, bueno, pues que han estado secuestrando mujeres y dejando ahí sus cadáveres y sus pertenencias. Y en una de estas maletas, de repente aparecerá Keyface, o sea, este demonio, a acechar a Elise. Tenemos ahora a Melissa en el más lejano con su tía. ¿Y cómo volvemos ahí? ¿Cómo vamos al más lejano? Pues será Imogen, esta sobrina que sigue en este plano de la realidad junto a Specs y Tucker, ya que ella ha heredado este don de su tía, y también puede inducirse a esta especie de al más lejano como hace ella, y se irá a buscarlas. Pero es que en el más lejano hay un follón que flipas, porque tenemos ahí, de repente aparece de la nada
el padre de Elise. El padre de Elise, donde ahí se descubre que el padre de Elise sí que era un señor muy regular, o sea, muy persona de caca, o sea, una persona de caca, porque era un tío muy violento, pero que las mujeres que tenían secuestradas, que es lo que nos hacen entender en un momento de la película, que el padre también secuestraba mujeres, y es lo que hacía, pero lo hacía porque estaba bajo el yugo de este Keyface. Entonces es como, what? Es fuerte. O sea, es fuerte. Por eso os digo que la peli tiene como un halo como de setentero. No sé, me ha recordado mucho, sin parecerse nada, a la película de El Otro, que he recomendado varias veces. Os la voy a dejar por aquí, os dejaré el link abajo porque la película está en YouTube. Es una película de los 70. Cierto, ya que estás ahí mirando las pelis que te voy a dejar en el link para que las veas, pues le das like, te suscribes, lo compartes, porque estoy intentando reactivar este canal y la verdad es que tengo muchísimas ganas de hacer muchos más vídeos. Así que cuanto más seamos, más nos divertiremos. Pero para mí esta película tiene, sin parecerse en nada, tiene ese halo de peli setentera, pues bastante disfrutona y con giros. Entonces aquí es cuando descubrimos esto, ¿no? Que de repente el padre estaba poseído por este bicho, la pobre Elise está casi a punto de ser secuestrada por este demonio de dedos de llave. Y bueno, veremos cómo Imogen consigue llegar al más lejano. Este demonio que se alimenta del odio y del rencor, lo que hace antes de secuestrar a Elise es darle una vara, un palo, para que pueda pegar a su padre, al igual que, o sea, para vengarse, ¿no?, de su padre, de todas estas palizas que le habían dado. Pero es que claro, Imogen ya se ha dado cuenta que este demonio se alimenta de esto, así que habrá un momento que le dirá a Elise, no, porque lo estás alimentando. Claro, ahí será cuando la secuestre. Vemos como el padre de Elise intenta salvar a su hija, pero al final será apuñalado por este demonio, que yo no sé cómo se puede matar a alguien que está muerto, pero no pasa nada, no vamos a hacer preguntas, ¿vale? No vamos a preguntar nada, pero veremos eso, el padre que intenta salvarla y luego el otro, cataclá, da igual, no pasa nada, estamos dentrísimo de esta historia, no le voy a pedir explicaciones. Lo que sí, a partir de ahí, vos aquí Keyface apuñalando a Melissa, como os digo, esta parte es como muy trepidante, ¿no? O sea, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Y veremos a Elise, que está siendo secuestrada por este Keyface. Keyface está apuñalando a Melissa. Melissa, en el plano de la realidad, está a punto de cerrar sesión. De repente aparecerá este silbato de la mano de Imogen, que se lo lanzará a Elise. Y Elise, pues por un lado podrá llamar con ese silbato y por otro apuñalará en la cara con esta vara que tenía a este demonio. ¿Y qué pasa cuando aparece el silbato? Pues al igual que vimos en Insidious 3, aparecerá la madre, Audrey, como un ángel apareciendo allí y diciéndole a este terrible demonio, vete ya y no vuelvas. Me pareció muy tierna la escena en la cual se encuentra Elise de la actualidad con la pequeña Elise y hablan, y Elise le dice que nunca deje de querer ayudar a la gente y que lo que tiene es un don, que no le tenga miedo a sus poderes. Eso me pareció como súper bonito, el poder hablar, ¿no? Tener la capacidad de poder hablar con tu yo del pasado. Y como sucede en estas películas, siempre acaba bien. Veremos a Christian y a Elise siendo pues hermanos reconciliados. A mí lo que me gusta muchísimo de esta película, como hay momentos que nos hace creer que realmente lo que vamos a ver no es una película de terror paranormal, sino que vamos a ver una persona pues que secuestra gente y que vemos como que el padre también secuestraba gente. O sea, que es como, ojo, cuidado, pero no. Y es que habrá un momento de la película que veremos a Elise y a sus dos sobrinas cómo llegan a la habitación de Dalton. Y vemos a ese Dalton subido en la escalera. Después nos despertaremos de un sueño junto a Elise y le sonará el teléfono. Y cuando responda será Lorraine, la abuela de Dalton. Tú me ayudaste en un momento con mi hijo Josh y ahora mi hijo tiene el mismo problema con su hijo Dalton. Y a mí eso me parece una genialidad. Es una manera de conectar la saga, las 4 películas, súper bien. Creo que la saga está muy bien dividida en esas 2 películas, ya que las 2 primeras se sienten como una, porque es la misma historia, la misma familia, donde conocemos
que es el más lejano, conocemos qué es lo que está pasando y conocemos a estos personajes y está claro que al final la protagonista de toda la saga es Lin Shaye, es Elise, o sea, es una saga millonaria, una saga mainstream, una película que se estrena en 2010 con una protagonista que tiene 68 años. Me refiero a que es muy interesante que al final la protagonista no deje de ser la medium y que tú puedas crear subtramas alrededor de esta historia, pues como hemos visto con los Warren. Las historias no son las protagonistas, son ellos, y aquí es lo mismo, por eso vemos este patrón tan definido en el cine de James Wan, tener algo que le funciona y luego pequeñas ramas, pequeños afluentes que vayan apareciendo, ya sea como en la saga de El expediente Warren, pues la monja, la llorona, Annabelle, y aquí con estas dos películas que además de explicarnos la historia y el background de Elise, pues que además nos introduzcan demonios nuevos que pueden aparecer, vete tú a saber, en películas siguientes, porque al final eso nunca se sabe. A mí me parece que la saga es muy completa, como os digo, creo que se divide en dos historias, porque al final no deja de ser 1 y 2, historia de los Lambert y conocemos a Elise. 3 y 4, historia de Elise y cómo se conocen con Specs y Tucker. Me parece súper genial. Creo que están muy bien explicados todos los personajes, a todos los conocemos muy bien, sabemos de dónde vienen y las historias adyacentes no dejan de ser eso, historias, porque la trama de Insidious 3 de padre viudo, dos adolescentes, la hemos visto 1000 veces y aquí en la cuarta película es una trama que podría ser un drama familiar tranquilamente, con todos estos elementos paranormales. Se crea una película que para mi gusto es bastante redonda y la gente, por lo que sea, no le gusta. Yo voy a defender muchísimo la saga, la 1 y la 2, la 3 y la 4, porque me parecen maravillosas. Me muero de ganas de ver Insidious 5, queda nada, tanto la vea se viene vídeo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo, esto lo hago con mucho amor porque lo que más me gusta en la vida es hablar de cine de terror.